Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un chismecito jugosísimo diría yo, de esos que nos encantan. Si eres nuevo por aquí, me presento rapidito, soy, y en este canal hablamos de todo lo que nos interesa, desde las últimas tendencias en moda y belleza, hasta, como hoy, el drama de las celebridades. ¿Y qué copyright drama tenemos hoy? Rense fuerte porque hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Rafael, una de las parejas muy queridas y también copyright en medio ticas de Turquía. Ya su copyright lo que esturene pensando otra vez con este tema. Pero ojo, esta vez la cosa se pone interesante. Y es que según parece la ruptura no fue tan dolorosa y sorpresiva como nos la pintaron. De hecho podría ser que al final ambos la desearan. Su copyright que suena fuerte, pero copyright es conmigo porque vamos a desmenuzar toda la información superíndice 3N, los rumores y las supuestas declaraciones que han salido a la luz. Su que prepul rense un cafecito, superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y no se pierdan ni un detalle porque esto se pone bueno. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si les encanta el chisme de celebridades y quieren estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. A su YouTube les avisaru cada vez que suba un nuevo vídeo. Además de ese, me ayudarán un monto superíndice 3N a seguir creando contenido que les guste. Ahora vamos al grano. Kerem Bürsin y Hande Rafael, Kerem Hande como los llamaban sus fans, eran la pareja perfecta. Se conocieron en el set de la exitosísima serie, Senu con diéresis al capm, y la química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. De hecho, muchos pensaron que su amor era un cuento de hadas hecho realidad, un romance de película que trascendió superíndice 3 la ficción superíndice 3N. Viajes juntos, fotos adorables en redes sociales, miradas superíndice 3 cómplices, todo parecía indicar que estaban profundamente enamorados y que su relación superíndice 3N iba viento en popa. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, la burbuja de perfección superíndice 3N estalló superíndice 3. De repente comenzaron a surgir rumores de crisis, de distanciamiento, de que algo no andaba bien. Al principio, tanto Kerem como Hande intentaron mantener las apariencias, negando los rumores y mostrando una imagen de felicidad. Pero la presión superíndice 3N medio tica era enorme y las especulaciones no cesaban. Finalmente la noticia que nadie quiero escuchar se confirmó superíndice 3, Kerem y Hande han terminado su relación superíndice 3N. La noticia cayó superíndice 3 como un balde de agua fría para sus fans, quienes no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado. Las teorías sobre las causas de la ruptura no tardaron en aparecer, incompatibilidad de agendas, presión superíndice 3N por parte de sus familias, terceras personas. Se dijo de todo. Sin embargo, tanto Kerem como Hande se mantuvieron en silencio, sin dar detalles sobre lo que había sucedido. Prefirieron guardar silencio y dejar que el tiempo curara las heridas. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Recientemente han surgido fuertes rumores, e incluso algunas supuestas declaraciones, que apuntan a que la ruptura no fue tan unilateral como se pensaba. Según estas fuentes, tanto Kerem como Hande habrán llegado a un punto en el que la relación superíndice 3N se había vuelto insostenible y ambos deseaban ponerle fin. Su copyright es fuerte, pero vamos a analizarlo con calma. Uno de los factores que podrían haber contribuido a este deseo mutuo de separación superíndice 3N es la enorme presión superíndice 3N medio tica a la que estaban sometidos. Ser una de las parejas famosas de Turquía tiene su precio, y ese precio es la constante vigilancia de los medios y del público. Cada movimiento que Aquan era analizado, cada palabra que Dequan era interpretada y cada foto que publicaban era diseccionada. Esto inevitablemente genera un gran copyright, y puede afectar negativamente a cualquier relación superíndice 3N. Imaginen por un momento ser Kerem y Hande. No poder ir a un simple restaurante sin ser fotografiados, sin que se interprete cada gesto, cada mirada. Las vacaciones se convierten en sesiones fotográficas constantes para alimentar las redes sociales y calmar la sed de los fans. La privacidad, un bien tan preciado para todos, se convierte en un lujo inalcanzable. La presión superíndice 3N de mantener una imagen perfecta, de la pareja perfecta, debe haber sido asfixiante. No solo la prensa turca estaba encima de ellos,
sino medios internacionales según cada uno de sus pasos, alimentando la fantasía del romance perfecto que, como sabemos, rara vez existe en la realidad. Además, ambos son personas muy ambiciosas y con carreras profesionales muy demandantes. Kerem, por un lado, estuvo enfocado en su carrera como actor y también copyright en sus proyectos como productor. Ande, por su parte, es una de las actrices muy solicitadas de Turquía y también copyright estuvo incursionando en el mundo de la moda y la belleza. Mantener una relación superíndice 3N estable con agendas tan apretadas y con tantos compromisos profesionales es un desafío enorme. Pensemos en la logística. Kerem produciendo una serie en un país diferente, Ande filmando una película en otra ciudad. Los tiempos libres se convierten en reuniones de trabajo, entrevistas, sesiones de fotos. Cuando quedaba tiempo para la pareja, para la intimidad, para construir una relación superíndice 3N real de la imagen pública. La distancia física, aunque a veces inevitable, puede erosionar incluso las relaciones su superíndice 3 lidas. Requiere un esfuerzo consciente y coordinado para mantener la conexión superíndice 3N y la comunicación superíndice 3N, algo que probablemente se les hizo cada vez difícil. Además, el éxito en el mundo del entretenimiento siempre viene acompañado de la necesidad de reinventarse, de buscar nuevos proyectos, de crecer profesionalmente. Este constante movimiento, esta ambición superíndice 3N innata, puede generar tensiones y prioridades contrapuestas en la pareja. Otro factor que podrá haber influido es la diferencia de personalidades. Aunque al principio la química entre ellos era evidente, con el tiempo podrán haber surgido diferencias irreconciliables en cuanto a sus valores, sus prioridades o sus expectativas. Es normal que las parejas tengan diferencias, pero cuando estas diferencias son demasiado grandes y no se pueden superar, la relación superíndice 3N se vuelve insostenible. La química inicial es fundamental, pero no lo es todo. La convivencia diaria revela aspectos de la personalidad que antes permanecían ocultos. Tal vez Kerem era extrovertido y Ande reservada. Quizás se tenían diferentes ideas sobre el futuro, sobre el tipo de vida que querían llevar. Las pequeñas cosas, los hábitos cotidianos, las preferencias personales, pueden acumularse con el tiempo y convertirse en fuente de conflicto. La clave está en la comunicación superíndice 3N, en la capacidad de ceder y comprometerse, en aceptar al otro tal como es. Pero cuando las diferencias son demasiado profundas, cuando los valores fundamentales no coinciden, la relación superíndice 3N se vuelve una lucha constante. Ahora bien, ¿de du superíndice 3N vienen estos rumores de que ambos deseaban la ruptura? Principalmente de fuentes cercanas a la pareja que han preferido mantenerse en el anonimato. Estas fuentes aseguran que tanto Kerem como Ande se sentúan cada vez atrapados en una relación superíndice 3N que ya no les hace felices. Sentúan que estaban perdiendo su individualidad y que necesitaban espacio para crecer y desarrollarse como personas. El anonimato es clave en este tipo de informaciones. Nadie quiere ser el responsable de desatar una tormenta mediática, de romper la imagen idílica de la pareja. Pero las fuentes cercanas, los amigos en común, los empleados, suelen ser los que mejor conocen la realidad de la relación superíndice 3N. Hablan de conversaciones privadas, de discusiones a puerta cerrada, de sentimientos de frustración superíndice 3N y desencanto. Cuentan que Kerem se sentó presionado por las expectativas de sus fans, que lo veían como el príncipe azul de Ande. Que Ande sentó a que su identidad como actriz y mujer se dilúa en la sombra de la relación superíndice 3N. Ambos, al parecer, anhelaban la libertad de ser ellos mismos, de tomar sus propias decisiones, de seguir sus propios caminos. Además, se han filtrado algunos comentarios, supuestamente de Kerem, en los que expresa su frustración superíndice 3N por la falta de privacidad y por la constante presión superíndice 3N mediática. También copyright se ha dicho que Ande se sentó agobiada por las expectativas de sus fans y que necesitaba tiempo para enfocarse en sus propios proyectos. Estos comentarios, aunque no confirmados, dan una idea del estado de con diéresis ánimo de ambos. La frustración superíndice 3N de Kerem por no poder vivir su vida con normalidad, por ser constantemente juzgado y analizado. El agobio de Ande por la presión superíndice 3N de tener que cumplir con las expectativas de sus fans, por sentir que su carrera estaba siendo eclipsada por su relación superíndice 3N. Son sentimientos comprensibles, humanos, que reflejan la dificultad de mantener una relación superíndice 3N en el ojo público.
Por supuesto, hay que tomar estas informaciones con pinzas, ya que no han sido confirmadas oficialmente por ninguno de los dos. Sin embargo, si son ciertas, explicarán por qué copyright la ruptura fue tan repentina y por qué copyright ambos han preferido mantener silencio al respecto. Quizás simplemente llegaron a la conclusión superíndice 3n de que era mejor para ambos seguir caminos separados y buscar la felicidad por su cuenta. El silencio, en este caso, puede ser la mejor estrategia. Evitar alimentar los rumores, proteger su privacidad, evitar dañar la imagen del otro. Tal vez Kerem y Ande llegaron a un acuerdo para separarse de forma amistosa, para evitar el drama y las acusaciones públicas. Una ruptura madura y responsable, en la que ambos reconocen que la relación superíndice 3n ya no funciona y deciden seguir adelante. De hecho, si analizamos las declaraciones que han hecho ambos después copyright S de la ruptura, podemos encontrar algunas pistas que apuntan a esta teoría. Por ejemplo, Kerem ha hablado en varias ocasiones sobre la importancia de la libertad individual y de la necesidad de seguir los propios sueños más menos os. Ande, por su parte, ha hecho hincapié copyright en la importancia de la autoaceptación superíndice 3n y de la búsqueda de la felicidad personal. Estas declaraciones son significativas. La insistencia de Kerem en la libertad individual, en la necesidad de perseguir sus propios objetivos, sugiere que se sentó limitado en la relación superíndice 3n. La defensa de Ande de la autoaceptación superíndice 3n, de la búsqueda de la felicidad personal, indica que priorizaba su propio bienestar y desarrollo personal. Son mensajes sutiles, pero que apuntan a un deseo mutuo de separación superíndice 3n. Estas declaraciones, aunque pueden interpretarse de muchas maneras, podrán indicar que ambos estaban buscando una forma de salir de una relación superíndice 3n que ya no les llenaba y que les impedía crecer como personas. Quizás al final, la ruptura fue una decisión superíndice 3n madura y responsable, tomada en beneficio de ambos. La ruptura, en definitiva, puede ser vista como una oportunidad de crecimiento, de reinventarse, de explorar nuevas posibilidades. Tal vez Kerem y Ande se dieron cuenta de que aunque se querían, sus caminos estaban tomando direcciones diferentes y que lo mejor era separarse para poder alcanzar su máximo potencial. Independientemente de les hayan sido las verdaderas razones de la ruptura, lo cierto es que Kerem y Ande han seguido adelante con sus vidas y con sus carreras. Ambos estuvieron enfocados en sus proyectos profesionales y parecen estar disfrutando de su soltería. Kerem ha estado trabajando en nuevas series y películas, tanto en Turquía como en el extranjero. También Copyright N ha estado involucrado en proyectos solidarios y ha utilizado su influencia para concienciar sobre diversas causas sociales. Ande, por su parte, ha seguido cosechando con diéresis copyright hitos en la actuación superíndice 3n y ha ampliado su presencia en el mundo de la moda y la belleza. También Copyright N ha sido imagen de importantes marcas y ha participado en eventos de renombre internacional. El éxito profesional es una forma de demostrar que incluso después Copyright S de una ruptura, se puede seguir adelante y alcanzar metas importantes. Kerem y Ande han demostrado ser personas talentosas y ambiciosas, capaces de reinventarse y de seguir brillando en el mundo del espectáculo. Aunque su relación superíndice 3n amorosa haya terminado, ambos siguen siendo figuras muy queridas y admiradas por sus fans. Y aunque muchos aún sueu más menos han con una reconciliación superíndice 3n, lo cierto es que parece que ambos están felices y realizados con sus vidas por separado. La esperanza de una reconciliación superíndice 3n siempre está presente en el corazón superíndice 3n de los fans. Pero la realidad es que las personas cambian, las circunstancias cambian y a veces, lo mejor es seguir adelante por caminos separados. Kerem y Ande han demostrado ser personas maduras y sensatas, capaces de tomar decisiones difíciles en beneficio de su propio bienestar. En resumen, hemos explorado a fondo los rumores que sugieren que tanto Kerem Bürsin como Ande Eru Parrafol deseaban la ruptura de su relación superíndice 3n. Analizamos la presión superíndice 3n medio ultica, las agendas apretadas y las posibles diferencias de personalidad como factores que pudieron haber contribuido a esta decisión superíndice 3n. Examinamos las declaraciones públicas de ambos después Copyright S de la ruptura y CU superíndice 3mo podrán interpretarse como indicios de un deseo mutuo de separación superíndice 3n para enfocarse en sus propios caminos y crecimiento personal. En definitiva, la historia de Kerem y Ande nos recuerda que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde fuera, pueden tener complejidades y desafíos que solo conocen las personas involucradas. Es una lección superíndice 3n sobre la importancia de la libertad individual,
la autoaceptación superíndice 3N y la búsqueda de la felicidad personal. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante la información superíndice 3N que les he compartido. Me encantará saber qué copyright opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que realmente ambos deseaban la ruptura? ¿O piensan que hubo otros factores que influyeron en su separación superíndice 3N? Do copyright genme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por último, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos.